vamos a dar paso a la licenciada Elena Guerra. Elena, como ya os hemos comentado en varias ocasiones, no es audióloga, no es médico, no es audioprotesista, pero sin embargo tiene más de 20 años, y ojalá yo me quede corto, pero esto nos lo vas a comunicar tú, más de 20 años dedicada a este sector. He tenido la fortuna de poder compartir y asistir en algunas de sus capacitaciones en España y reconozco que aún hoy, de alguna de ellas, aún utilizo algunos tips, algunos elementos, porque ella es experta también en comunicación, ya nos dirás tus nichos, yo digo los que yo percibo, ¿sí? Y también es experta en asesorar a las compañías para que les vaya mejor. Y atención fonoaudiólogo, atención otorrino, atención médico, atención audiólogo, tú eres una compañía. ¿Sí? Por lo tanto, si esto así queda claro, por favor, Elena, es un gusto, es un honor poder compartir contigo y todos los que estamos aquí. Y créeme que hay muchas personas muy expectantes porque queremos saber desde fuera hacia dónde vamos. Adelante, por favor. Estupendo, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Entonces voy a ello. Un momentín. ¿La ven? Todavía no, tranquila. Ahora sí, ahora está llegando tu pantalla. Aquí tenemos tu pantalla, Elena. ¿Sí? Sí. Se ve en modo... Ahora, ¿no? Perfecto. Sí, Aquí está. aquí la tengo yo también. Preséntate, Elena. Bueno, pues antes de presentarme, es lo que te comentaba, Carlos, me gustaría dar las gracias a todos los participantes y a todos los panelistas, porque hoy es sábado, aquí en España hace un día estupendo, en Madrid hace un día fantástico, llevamos casi 3 meses encerrados y bueno, pues hoy es el fin de semana perfecto para poder salir al campo, a la playa y demás. Y la verdad que estéis todos aquí, que estéis todos mis compañeros panelistas y ver la gran cantidad de asistentes que se han apuntado, pues no puedo más que agradeceroslo y sobre todo mostrar mi respeto, ¿no? Así es que muchas gracias a todos. Por otro lado, esta mañana, paseando al perro, empecé a dar un poco de vueltas de cómo podía iniciar esta presentación, ¿no? Y en un momento determinado, de repente, me vino a la memoria la primera vez que di una formación, que fue aproximadamente pues, más de 20 años. En ese momento yo trabajaba para una compañía que se llamaba Belton España, de audífonos, era la directora de marketing y le propuse a mi jefe que, ¿por qué no?, a partir de ese momento íbamos a empezar a introducir en la formación a clientes, pues no solamente cursos técnicos, sino también cursos de marketing. En algún momento se hacían cursos de ventas, pero también era raro, principalmente a la gente se le capacitaba en el lado técnico, ¿no? Bueno, pues a mi jefe le pareció una idea exótica, una buena idea, y así lo hicimos. Al primer curso que tuve la oportunidad de participar, quisimos que coincidiera con otro curso técnico, más que nada pues para aprovechar la visita, ¿no? Entonces, cuando terminó la parte técnica y empezó la parte de marketing, de todos los asistentes, que la verdad que eran un montón, se quedaron 5. No estaba mal, se quedaron 5. 5 de los cuales, 3 de ellos, durante la hora, se pasaron defendiendo a capa y espada que lo importante era no el marketing, sino ser el mejor audioprotesista. Y la verdad es que es importante ser un buen audioprotesista, claro que sí, por eso la gente se ha apuntado a un foro de este tipo, esa necesidad de mejorar y ser cada vez un mejor profesional. Pero como decías el otro día, Carlos, o sea, si eres el mejor profesional, eres el mejor audioprotesista, pero la gente no llega a tu centro, nunca lo vas a ver. Si no tiene la oportunidad de probar tus servicios, tampoco. He vivido estos 23 años más o menos de experiencia en el sector en el que he estado viendo la evolución que ha habido tan importante, ¿no? Y cómo nos hemos ido
avanzando más hacia toda la parte de la profesionalización en la comercialización de los productos. Y aunque sé que lo que voy a decir ahora a alguno le va a escocer mucho, lo siento mucho, pero hoy en día la sociedad no solamente te está pidiendo que quiere que seas el mejor audioprotesista, te está pidiendo que quiere que seas el mejor profesional, con todo lo que ello compete. Por un lado, ser el mejor audioprotesista en tu lado, pero además quiere también que le des la mejor experiencia de compra, quiere tener conocimiento de ti, saber tu prestigio, saber que le entiendes, que tu propuesta de negocio, tu propuesta de marca también está de acuerdo con sus valores, y tenemos que avanzar, digamos, en una formación que es 360 grados. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí. Somos más de 5, así es que cada día parece que estamos haciendo las cosas mejor. Y lo que tenemos claro es que en este momento, después de la llegada del COVID-19, ha habido un cambio significativo en todo el mundo y, cómo no, también en la audiología, lógicamente. Nos encontramos frente a un nuevo consumidor, un consumidor que ha cambiado su comportamiento, y debido a estos nuevos comportamientos, a estas nuevas necesidades a las cuales nos vamos a tener que enfrentar en los próximos meses, nosotros tendremos que ser conscientes que es muy probable que tengamos que hacer algún tipo de cambio en nuestro negocio y en nuestras estructuras más profundas. Está claro que el papel del gabinete físico sigue teniendo un peso muy importante, pero también hemos visto que la evolución que está habiendo después del COVID, como mencionaba antes, nos está haciendo sobresalir algunos comportamientos que antes no eran tan claros, como el comportamiento digital. En la presentación de hoy vamos a ver y vamos a analizar los cambios que se han producido desde la aparición del COVID-19 en el mundo, y vamos a aportar datos de valor para ayudaros a todos vosotros durante los próximos meses a saber qué decisiones tenéis que tomar si queréis seguir siendo competitivos en la era post-COVID. Como decía Carlos, me voy a presentar. Mi nombre es Elena, tengo más de 23 años de experiencia en este sector. Me dedico a ayudar tanto a emprendedores como a organizaciones a ayudar sus resultados. Mi especialidad es el desarrollo de nuevos negocios y también la transformación digital. Carlos, ese es mi nicho, la transformación digital, ayudar a los profesionales en ese recorrido que tienen que seguir. Y bueno, me siento muy orgullosa de haber participado en España a introducir grandes marcas de audiología como son GN Sound, Bernafon, Danavox o Natus Hearing and Balance. Y en la actualidad, pues en ello estoy, o sea, sigo buscando oportunidades que me hagan crecer tanto como persona como profesional. Nos vamos a poner un poco en situación para entender el contexto. El pasado mes de abril, GN España se puso en contacto conmigo porque quería que colaborara con ellos en un estudio que querían llevar a cabo para saber el impacto real que había tenido el COVID-19 en el mercado de la audiología y los cambios estructurales a los cuales nosotros nos íbamos a tener que amoldar para seguir siendo competitivos. Fueron unas semanas de durísimo trabajo, lo tuvimos que hacer todo súper rápido. El cuestionario que preparamos, como era muy ambicioso, era bastante largo, abarcaba muchos temas e incluso se pedían información que en otros momentos hubiéramos considerado que eran sensibles y que a lo mejor a los participantes, a los encuestados, no les iba a gustar dar esa información, pero sabíamos realmente el interés que había por los profesionales bajo esa incertidumbre, ¿no? De saber qué podían hacer, qué es lo que estaba pasando, cómo podían solucionar, y todo a través de la evidencia, a través de los datos y no de la opinión. Cuando lanzamos el cuestionario, lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de respuesta que obtuvimos, ya que cuando nosotros hacemos encuestas, y si en algún momento determinado alguno de ustedes ha participado en algún tipo de encuesta, pues cuesta mucho mover a la gente para que participe, pero las 3 siguientes horas a lanzar la encuesta
teníamos ya casi 700 respuestas, una barbaridad. Estaba claro que el tema era importante y que la gente estaba dispuesta a involucrarse para saber la información. Después de analizar el estudio, una de las cosas que nosotros teníamos claro es que la llegada del COVID-19, de la pandemia, había provocado que esa transformación que iban llevando todos los sectores y también el mercado de la audiología se fuera acelerando. Es decir, parece que los cambios se fueron haciendo muchísimo más rápido. Los primeros datos que nosotros quisimos obtener en esta encuesta, en este estudio, era saber exactamente el impacto laboral y económico que iba a tener el COVID-19 en nuestro mercado en España. Los datos eran claros, eran datos dramáticos, no eran datos nada buenos. El 77% de los encuestados manifestaron que durante el confinamiento más duro, que fue 1 mes y medio, 2, no facturaron ni 1 euro. El 77% facturaron 0 euros. En España, los gabinetes auditivos se consideran establecimientos de primera necesidad y tenían el permiso del gobierno para mantenerse abiertos. Pero lo que sí que es cierto que bajo estas circunstancias tan complicadas y la poca movilidad, prácticamente cero, que había en las calles, muchísimos profesionales en España lo que decidieron hacer fue abrir durante unas horas al día para poder atender las urgencias o aquellas cuestiones o dudas que sus clientes pudieran tener. Pero no solamente este dato es importante, también nos manifestaron que la gran mayoría consideraban que en los próximos meses siguientes al confinamiento, cuando se produjera la reapertura, la mayoría no iban a conseguir recuperar sus ventas hasta un 50%, o sea, se iban a quedar un 50% por debajo de la facturación habitual en esos meses. En este sentido, muchos de ellos, el 75%, decidieron que tenían que tomar medidas y las medidas fueron drásticas. Empezaron a reducir plantillas porque se daban cuenta que la dimensión que tomaba la crisis pues hacía peligrar los negocios y que la demanda en ese momento en ningún caso podía justificar que hubiera el personal habitual que solía atender el gabinete. Por otro lado, más del 50%, el 67% concretamente, consideraban que la recuperación real del sector y de su negocio no llegaría hasta el año que viene. Sería de manera gradual y piensan que sería durante el año 2021. Una de las alegrías que nos llevamos, y afortunadamente yo creo que pensamos así, es que cuando les preguntábamos a los encuestados que cuál era su propuesta comercial, cómo iban a intentar recuperar esas ventas que habían perdido en los meses posteriores a la reapertura, la gran mayoría se decantaban por especializarse en servicios, Carlos, anicharse, y por otro lado también en aumentar la oferta de servicios que tenían en ese momento. Únicamente un 29% creía necesario recurrir a estrategias de precio. Por lo tanto, era un dato bastante interesante. Y para finalizar con datos que están relacionados con el impacto económico, el 40% aproximadamente, cuando nosotros realizamos la encuesta, que fue del 20 al 24 de abril, no tenía todavía claro qué cambios iba a producir en su negocio, en su modelo de negocio. Sabía que su negocio iba a tener que adaptarse, iba a tener que cambiar, pero en ese momento todavía no sabía cómo hacerlo. Las tres grandes preocupaciones que observamos en el estudio que realizamos en el sector iban orientadas en 3 puntos distintos. El primero mostraba una clara preocupación por las medidas higiénico-sanitarias y por la seguridad, por poder mantener una práctica segura con el paciente cuando éste estuviera en el gabinete. Por otro lado, descubrimos esos nuevos comportamientos, esas nuevas prioridades que se van a dar en el nuevo consumidor en la era post-COVID.
el 59% de los encuestados manifestaban que intuían un miedo a consumir y un 80% decían que los pacientes habían aumentado su comportamiento digital. Por último, el otro gran punto bastante interesante que descubrimos es que hoy por hoy el gabinete físico sigue siendo el rey indiscutible. La mayoría de los profesionales siguen pensando que el canal de venta es el gabinete físico, pero hay algún dato interesante que lo vamos a descubrir más tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? ¿Cómo podemos seguir siendo competitivos con estos cambios, con este entorno tan complejo y tan dinámico, tan cambiante? Llegamos a 3 conclusiones que voy a compartirlas con vosotras. La primera es que teníamos que ser conscientes que como profesionales de la audiología teníamos que rediseñar la operativa del gabinete. Nuestro objetivo con los pacientes tenía que ser generar esa confianza y ofrecer unos estándares de seguridad que nos permitieran fortalecer el vínculo con ellos, para que estuviéramos en su mente cuando tuvieran que elegir a qué centro tenían que acudir para adaptarse a un audífono, estuviéramos en lo que se llama top of mind, que es en ese listado muy corto de marcas que cuando tú a alguien le preguntas algo, inmediatamente tiene una respuesta, ¿no? Entonces, teníamos que conseguir ofrecer esos estándares de seguridad. Aquí en España, afortunadamente, se ha movilizado muchísimo el sector. Tenemos asociaciones profesionales como son la ANA y AEDA, que han redactado increíbles protocolos de actuación para los pacientes, para tener una práctica segura con ellos. Además, también la Sociedad Española de Otorrinolaringología publicó diferentes documentos de cómo poder tener esa práctica segura con los pacientes. Los cambios se tenían que producir, teníamos que introducir cosas en el gabinete que hasta el momento no eran necesarias. Teníamos que dotarnos de medidas de protección personal, como podían ser guantes, gafas, mascarilla, EPIs para los profesionales. Además, los clientes nos estaban exigiendo que querían una práctica segura, por lo tanto, teníamos que buscar medidas de desinfección permanentes. Teníamos que utilizar la luz ultravioleta, el ozono, materiales desechables, una gran cantidad de cosas que nosotros pudiéramos utilizar y hacerlo delante de él. Tened en cuenta, por ejemplo, en nuestra profesión, lo pequeña que suele ser una cabina insonorizada y lo aislada que está. Está claro que después de cada uso esa cabina se tiene que desinfectar de alguna manera, tiene que permanecer también abierta, ¿no? O sea, eran cosas inherentes al desarrollo de nuestra profesión que tenían que cambiar. Para mantener esa distancia social, esa distancia de seguridad que el gobierno decreta, que son 2 metros, hay algunos centros que han tenido que cambiar la disposición del mobiliario para poder facilitar los recorridos y poder mantener esa distancia de seguridad. Y además, creo que es importante que en este punto nosotros ayudemos a los pacientes comunicándoles por medio de señales cómo se tienen que mover, dónde tienen que esperar, qué pueden tocar, dónde se pueden sentar, y que estas señales intentemos que sean claras y fácil de comprender para todos los públicos, pero a la vez que sean un poco creativas, ¿no? Para no fortalecer ese dramatismo en el que quizás vivimos en este momento. Dentro de la operativa también teníamos que intentar controlar bien el aforo, primero porque el gobierno lo exige, y segundo para que los pacientes se sintieran cómodos y se sintieran a gusto cuando están dentro de nuestra casa. Si es posible, intentar dar cita única y que no coincidieran los pacientes en el gabinete. Y por otro lado, debido a esta experiencia que puede en algún punto llegar a ser más negativa, con todas estas medidas de seguridad que nos tenemos que poner, si vemos que el paciente se siente incómodo, agilizar la sesión para que se pueda ir a casa con tranquilidad. Pero claro, todo esto es muy bonito, es idóneo que pudiéramos realizar todo este tipo de cambios que los clientes nos están exigiendo, pero en un entorno como el actual, en el cual se prevé que pueda haber una recesión económica, tenemos que averiguar y analizar claramente dónde tenemos que invertir
no podemos utilizar todo, no podemos implantar todo lo necesario. Entonces, cada uno en nuestra casa, en nuestra soledad, nos tenemos que centrar y ver dentro de todo el abanico de pruebas y de soluciones que nos ofrecen, cuál es la que consideramos que es la más ideal para nosotros. Y aquí me gustaría hacer un poco de énfasis en la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia, nos tenemos que poner un poco, tenemos que ser empáticos y nos tenemos que poner en los pies de ese paciente que entra en el gabinete, que nos ve vestidos prácticamente como astronautas, que ve que todo, que ha cambiado las cosas, que se tiene que mover de una manera determinada. Aunque nosotros tengamos que dotarles de ese entorno seguro y que se sientan cómodos y protegidos, lo difícil a todo esto es hacer que no se sientan abrumados, porque en estas circunstancias todos podemos pensar que no es nada cómodo. Y las estadísticas demuestran claramente que la experiencia que vive el paciente cuando está en el gabinete es fundamental para mejorar el ratio de conversión. El 60% de los pacientes están dispuestos a pagar más si pueden vivir una buena experiencia de compra con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos trabajar esa experiencia con el cliente para que una vez que llegue a nosotros, intentar restar dramatismo a la situación? A mí me gustaría comentaros que creo que existen 3 momentos claves en este punto. Y vamos a centrarnos en esos 3 momentos que se encuentran muy próximos a la visita del paciente en el gabinete. Lo primero que os recomendaría es que tenemos que iniciar la relación con el paciente antes de que éste llegue al gabinete. No tenemos que esperar a que llegue para iniciar la relación con él. Estamos con medidas excepcionales, en un estado, digamos, poco usual. Por lo tanto, también tenemos que tomar medidas excepcionales. Lo primero que os propondría es que iniciarais ese contacto con vuestro paciente. Una vez que os ha pedido cita y ya la habéis citado, lo ideal sería que en esa entrevista, o bien si la hace online, o del canal que llegue esa solicitud de cita con vosotros, es que le pudierais hacer un pequeño cuestionario en el que fuerais avanzando la anamnesis, temas que a lo mejor podíais acortar cuando el paciente llegue al gabinete, pero que para vosotros os resulta fundamental, no solamente para hacer una buena adaptación, que lo es, sino también para conseguir esa conversión, ¿no? Como os decíamos antes, el cliente va a estar en un estado un poco estresante, en unas circunstancias estresantes, y a lo mejor muchos están deseando que terminemos para poder irse a casa. Antes de ponernos nerviosos y faltarnos algún paso que sea imprescindible, os sugeriría que iniciarais ese contacto, le enviarais o bien un pequeño cuestionario muy breve o una entrevista telefónica que él, desde la tranquilidad y la seguridad de su hogar, pueda darnos esa información que para nosotros es tan importante. Por otro lado, como va a llegar al gabinete y claro, va a ser todo tan extraño, pensemos en un cliente que nos conoce, pero pensemos en un cliente que nunca ha contactado con nosotros. ¿Cómo nos ve llegar? ¿Cómo tenemos todo? Las mamparas, las señalizaciones. Bueno, yo creo que es muy importante explicarle al paciente qué es lo que se va a encontrar cuando llegue al gabinete para que no se sienta un poco asustado y más que sentirse seguro, se siente que esté en un sitio peligroso. Le tenemos que explicar que las medidas que hemos tomado las hemos reflexionado y que son las ideales para garantizarle una visita segura y que están creadas para su confort y comodidad. Además, tenemos que utilizar, digamos, este contacto previo a la cita para decirle exactamente pues, qué esperamos de él, cómo esperamos que se comporte, si tiene que llevar mascarilla, si nosotros se la vamos a facilitar, cómo nos va a encontrar. En fin, que lo ideal es que cuando el paciente entre en el gabinete no se sienta tan extrañado, no se sienta, digamos, en unas circunstancias tan inhóspitas, sino que ya lo lleve un poco digerido, ya vaya mentalizado y cuando se lo encuentre diga, ah, claro, es que esto es normal y es que el profesional lo está haciendo en cuenta teniendo en cuenta mi seguridad.
Una vez que el paciente haya llegado al centro, para mejorar esa experiencia con el cliente, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con todo lo que le hemos dicho. Si nosotros le hemos dicho que cuando llegue al centro le vamos a proveer de mascarilla, de guantes, de patucos, de lo que necesite, en cuanto entre en el centro se lo tenemos que poner a su disposición. Si además le hemos dicho que nosotros vamos a ir ataviados con una vestimenta especial para su seguridad, lo tenemos que hacer. Tenemos que cumplir con todas aquellas cosas que le hemos informado previamente. Le tenemos que mostrar por medio de esas señales cómo moverse, cómo comportarse, que tenga claro dónde se puede sentar, para que no se sienta tan cohibido y que no entre a un sitio que es desconocido y se quede un poco arrinconado en una esquina con miedo, esperando que alguien venga a ayudarle. Queremos invitarle a nuestra casa y queremos que se sienta cómodo y seguro. Tenemos que realizar la desinfección de los materiales que son necesarios delante de él. Imaginaros que queremos mostrarle un dummy para que vea las características del audífono, la estética y demás, pues antes de entregárselo al paciente lo tenemos que desinfectar delante de él. Una vez que nos lo devuelve lo tenemos que volver a desinfectar. Es importante que vea los protocolos que estamos siguiendo. Si nosotros estamos utilizando material desechable, que es una de las cosas que también están pidiendo los pacientes, lo tenemos que abrir delante de él, como cuando vamos al dentista, que abre las cosas y vemos cómo lo está haciendo. Sobre todo, ya sé que es difícil, pero tenemos que intentar actuar con naturalidad, porque bajo estas circunstancias complicadas, si nosotros estamos nerviosos o también un poco estresados, no vamos a conseguir calmar a nuestros pacientes. Y estoy convencida que vosotros sabéis perfectamente que es mucho más fácil trabajar con un paciente que está relajado y se siente cómodo que no con un paciente que está con un nivel de estrés elevado y con ansiedad. Entonces, tanto para la buena práctica profesional como la posterior conversión, es importante tener al paciente tranquilo y relajado. En la medida de lo que podamos, vamos a controlar ese aforo, vamos a intentar que no coincidan los pacientes en el gabinete y, como decíamos, vamos a intentar, si el paciente se muestra incómodo durante la entrevista, agilizar un poco. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que el paciente se va fuera del gabinete? Porque es que la experiencia del cliente no termina ahí. Una vez que el paciente se va del gabinete, tenemos que intentar mantener el contacto con él, estrechar esa relación. Ahora mismo, gracias a la mayoría de los fabricantes de audífono, existen ayudas, sistemas en remoto que pueden ayudar en el reajuste de los audífonos en esos 15 días posteriores a la adaptación, que es cuando suele tener que reajustarse, y además que evita también muchos molestos traslados, ¿no?, al gabinete, que puedes conectarte con tu audioprotesista a través de la app y demás. Pero no solamente estos canales que son tan profesionales y tan especializados, es que tenemos WhatsApp. WhatsApp es una herramienta, es un canal fantástico para trabajar la relación con nuestros clientes. Entonces, tenemos que analizar bueno, pues cómo son esos canales y, sobre todo, no perder el contacto con él e intentar utilizar las nuevas tecnologías que tenemos en este momento para hacer más fácil y más accesible esa comunicación con ellos, que nos lo van a agradecer. La segunda parte, que se refería a los comportamientos que nosotros habíamos observado en el consumidor, en los usuarios de audífonos, los dividíamos en 4 grandes comportamientos, 4 grandes cambios o intensidades que habían aumentado. Como veíamos, el primero y más importante era la seguridad. El paciente se quería sentir seguro en el centro, que el 92% solicitaba medidas de protección, el 75% solicitaba que los materiales fueran desechables. Y ojo, un dato que hasta ahora no había aparecido nunca, el 67% se mostraba preocupado por el estrecho contacto con el profesional que existe durante la práctica. En la audiología, cuando le estamos realizando pruebas a los pacientes, existe un contacto muy directo que en otros sectores a lo mejor no se da. Pues es la primera vez que el paciente manifiesta
una preocupación por tener ese contacto tan estrecho con el profesional. Por otro lado, otro gran comportamiento que hemos notado una diferencia importante ha sido que tenemos usuarios mucho más digitales. El 80% han aumentado su comportamiento digital. El confinamiento les ha obligado a, digamos, a descubrir nuevos canales que a lo mejor hasta el momento se negaban o no querían. Y el 64% nos están solicitando que parte de los servicios que nosotros realicemos se puedan desarrollar de manera online. Como no podía ser de otra manera, la crisis no solamente ha sido una crisis sanitaria y se está convirtiendo en una crisis económica. Por lo tanto, el tema económico es un tema también muy sensible para el consumidor y hemos visto que le preocupa. El 75% de los encuestados creen que la gente va a tener tendencia a ahorrar. Las inversiones van a ser muy racionales. Los impulsos de compra van a disminuir y el 59% va a tener miedo a consumir porque no sabe lo que puede pasar en los próximos meses. No sabe si dentro de 1, 2, 6 meses va a poder seguir manteniendo su trabajo. Y por último, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que valora la cercanía. Y creo que en este punto hay dos razones. La primera es que quizás ese paciente ya ha experimentado, ya te conoce de antes, a lo mejor bueno, pues, por un familiar, por un amigo, porque ya ha entrado en otras ocasiones en ese, digamos, centro de cercanía a su residencia habitual, pero es que además el valor que tiene la cercanía, ser un centro cercano a su domicilio, es que le otorga seguridad, porque te conoce, porque estás en el barrio, porque a lo mejor le has adaptado el audífono a tu vecino, a tu amigo, llevas 20 años trabajando, la gente te conoce, habla bien de ti. Lo que tenemos claro que frente al miedo que quizás ha desencadenado esta pandemia, el atributo opuesto es la seguridad. ¿Y cómo podemos ofrecer seguridad? Pues como hemos visto, esa seguridad en la práctica, esa seguridad en la inversión. Le tenemos que hacer ver que el audífono que va a comprar es el adecuado, tenemos que hacerle ver que somos grandes profesionales. Creo que en este momento, más que nunca, digamos que la confianza y la reputación van a ser fundamentales para seguir adelante. Y por último, también en este punto me gustaría comentaros algo que considero muy importante. Y es que la mayoría de los clientes van a buscar, digamos, esos establecimientos que le dan esa seguridad. Por lo tanto, todas aquellas estrategias que vayan orientadas a captar lead o a captar potenciales clientes, candidatos, no van a ser tan efectivas. El retorno de la inversión va a disminuir porque el paciente quiere seguridad y por lo tanto, en este momento os recomendaría que las compras para reactivar el consumo en vuestro gabinete las busquéis dentro del propio gabinete, en vuestras bases de datos. Ahí tenéis muchísima más facilidad en las reventas, en las recompras, en los familiares y amigos, para poder encontrar, digamos, esa reactivación a la economía que en este momento es tan importante. Vamos a utilizar nuestras bases de datos de manera inteligente. Vamos a empezar a recurrir a herramientas de inteligencia de negocio o bien herramientas de CRM que nos pueda facilitar información vital de nuestros pacientes para que sepamos qué es lo que necesitan y cómo se lo podemos proporcionar. También me gustaría comentaros un estudio que cayó en mis manos de la consultora Deloitte, me imagino que muchos lo conoceréis, y analizaba cómo en estas circunstancias, estas crisis importantes que se dan a nivel internacional, afectan a la pirámide de Maslow. No sé si sabéis lo que es la pirámide de Maslow, pero bueno, digamos que es una escala de motivaciones para las personas en el cual nos dice que para ir evolucionando necesitamos tener cubiertas una serie de necesidades que están en las partes más inferiores de las pirámides, como pueden ser las fisiológicas o las de seguridad, para luego ir avanzando, ¿no?
Antes del COVID, de manera general, podríamos decir que las preocupaciones de los clientes se centraban en los niveles más altos, es decir, en la afiliación, el reconocimiento, el sentirse autorrealizado, pero con la llegada de estas crisis económicas que un poco trastocan todo el mercado, todo el sector y toda la sociedad, se demuestra que otra vez se da importancia a las partes más vitales, es decir, aquellas que están relacionadas directamente con la supervivencia y con la seguridad. Y en este momento nos encontramos en esa parte, en las que digamos que los comportamientos y las motivaciones de los consumidores han bajado otra vez a los niveles más bajos de las pirámides y nos encontramos en ese punto. Pero para mí, creo que esto es algo positivo en el mercado de la audiología. Lejos de lo que muchas personas puedan entender que la capacidad de comunicarse la podríamos desarrollar en el nivel 3 de la pirámide, que sería la afiliación, en la que se trabaja, decirlo de alguna manera, el sentirse integrado, el pertenecer a una comunidad, el mejorar las relaciones interpersonales y sociales, nos encontramos en que la capacidad de comunicarse forma parte, digamos, del estado de supervivencia pronto y de seguridad. Durante el confinamiento más duro, cuando en los hospitales estaban prácticamente colapsados, a los pacientes, que en España en la gran mayoría eran personas de la tercera edad y por lo tanto muchos tenían problemas auditivos, como no les permitían que sus familiares estuvieran con ellos porque estaba prohibido que los familiares permanecieran en el recinto hospitalario, los médicos se vieron digamos, con muchas dificultades de poder comunicarse con este tipo de pacientes. Tanto es así que se pidió la colaboración de los profesionales del sector y muchísimos audioprotesistas españoles acudieron a los hospitales para aquellas personas, por ejemplo, que estaban utilizando audífono y se les había estropeado, no tenían pilas o tenían algún problema, pues poder ayudarles, ¿no? Entonces, lo que está claro es que hoy en día la capacidad y la necesidad de comunicarse forma parte de las necesidades más vitales para las personas. Y eso no solamente lo tenemos que tener nosotros en cuenta, es que se lo tenemos que comunicar a nuestros pacientes. Tienen que ver que es de vital importancia. Los abueletes, espero que no vuelva a suceder, pero en un entorno como este no pueden verse solos e incomunicados en los hospitales, teniendo dificultades para hacerse entender con el médico y para entenderlo. Y el último punto que nosotros observamos fue, como decíamos antes, es el peso del gabinete físico. Como decíamos antes, el gabinete físico sigue siendo el rey. Lo único que ha provocado esta crisis es que quizás estemos acelerando esos procesos de transformación y lo que yo creo que hoy en día queda claro es que un discurso de todo analógico o todo digital ya no tiene sentido. Estamos en una era de la omnicanalidad y así lo tenemos que entender. Vemos que en el estudio, como veis en la gráfica, el 61% pensaba que el canal de venta va a seguir siendo el gabinete físico, la venta se va a seguir realizando en el gabinete físico, pero un 34%, y esto es algo nuevo, mostraba interés en introducir algún tipo de cambio en su modelo de negocio y crear, digamos, digitalizar una parte del proceso de venta y que crear esos modelos mixtos de negocio en los que quizás una parte podría ser física y otra parte podría ser online. Tenemos que tener en cuenta que el comportamiento ha aumentado, lo hemos visto, el 80% de los pacientes ha aumentado el comportamiento digital, se han visto forzados a probar estos canales. No solamente para realizar compras, ya que durante 2 meses y medio en España, por ejemplo, los establecimientos que tenían permitido abrir eran las farmacias, alimentación, pero si se requería cualquier tipo de objeto tenía que ser a través del canal online. Por lo tanto, hay muchos pacientes, muchos clientes que se han visto obligados
a trabajar, a interactuar, a realizar una transacción en esos canales porque no tenían otro medio de conseguir ese producto. Pero no solamente una vez ni dos veces, es que han sido durante 2 meses y medio. Y como todos sabemos, un hábito se crea en 21 días. Por lo tanto, si durante 2 meses y medio has repetido varias veces ese comportamiento, no solamente a la hora de comprar, sino a la hora de relacionarnos con la familia. ¿Quién no ha utilizado las videollamadas en Zoom o en WhatsApp para vernos con los amigos, con la familia, para tomarnos el aperitivo, cada uno en su casa, pero todos juntos virtualmente? Entonces, esto va a hacer que los pacientes ya no se muestren tan inseguros, que no muestren tanto rechazo a estos nuevos canales, que los hayan adoptado y que incluso a algunos les parezca cómodo, por eso estén empezando a demandar nuevos servicios online. Como decíamos, el mundo ya no es analógico, ya no es digital, el mundo es omnicanal. ¿Y qué tenemos que hacer para trabajar esa omnicanalidad? ¿Realmente qué significa omnicanalidad? Bueno, la omnicanalidad se refiere un poco a todos aquellos puntos de contacto en los que el cliente interactúa con nosotros, todos aquellos canales diferentes. En algún caso podrá ser el teléfono, en otro caso a lo mejor podrá ser nuestro sitio web, en otro lado podrá ser las redes sociales, en otro lado podrá ser la visita en el gabinete, en otro momento podrá ser la aplicación de la asistencia en remoto. Es decir, todos aquellos canales que el cliente de una manera contacta con nosotros e interactúa con nosotros desde el momento en el que se da cuenta que tiene un problema hasta que decide tomar la decisión, va al centro y se adapta al audífono. Entonces, si queremos trabajar esa omnicanalidad para seguir siendo competitivos y para ayudar a nuestros pacientes y para, digamos, no solamente ayudarles, sino para satisfacer esas nuevas necesidades y nuevas demandas que nos están haciendo, lo primero que os diría es que tenéis que conocer a vuestro cliente. Tenéis que saber quién es, qué le preocupa, qué le mueve, qué le motiva, cómo vive, qué le gusta, qué no le gusta, qué le activa. Una vez que conozcas esto, tienes que descubrir cuáles son sus canales habituales. Habrá algunos que a lo mejor le gusta más el canal físico, habrá otros que se pongan en contacto contigo por medios más digitales, como pueda ser tu página web, pedir la cita online u otro tipo de cosas. Tienes que descubrir, teniendo en cuenta a tu potencial usuario, quién es el cliente que te compra a ti, cuáles son esos canales que habitualmente utiliza. Y ojo, ten en cuenta que, como hemos visto, estos canales después de la crisis se han ampliado. Tienes que tener en cuenta a todos. Una vez que los hayas descubierto, tienes que replantearte qué función va a tener cada uno de ellos. En nuestra profesión tenemos claro que no es lo mismo una persona que está empezando a darse cuenta, a descubrir que quizás tiene un problema auditivo y empieza a buscar por internet qué le está pasando, cómo puede resolver ese problema, quién le puede ayudar, a una persona a lo mejor que tiene claro que necesita oír para poder seguir con su vida y quiere adaptarse a un audífono, o una persona que ya utiliza audífono y necesita una reparación. Los canales no son los mismos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que fijar objetivo para cada uno de ellos. Y también, en este punto, lo que tenemos que tener claro es que cada vez veremos con más asiduidad cómo diferentes canales se integran y funcionan a la vez. Y voy a poner un ejemplo para intentar que sea fácil comprenderlo. Cada vez será más habitual, por ejemplo, que un paciente, mientras está esperando a ser atendidos por vosotros en el gabinete, consulte en su móvil las opiniones sobre vuestro centro. Y esto realmente le va a influir a su hora de decidir si quiere seguir ahí, si os lo va a poner fácil, si os lo va a poner difícil. Es un ejemplo. Como otro ejemplo puede ser que en un momento determinado un paciente acuda al gabinete porque está pensando en comprar un accesorio y después de verlo ahí in situ, porque lo ha visto en un mostrador, en una vitrina, lo ha visto expuesto, en un expositor, se da cuenta que realmente le encaja, pero no quiere esperar a que el profesional le atienda y decide terminar la compra online. Esto también se va a producir.
Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, como esa integración de diferentes canales y que muchos se van a simultanear a la vez y sobre todo vamos a ver cómo esto va a ser una tendencia que se va a intensificar mes tras mes. Y por último, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a lo mejor para nosotros son muchos canales, el teléfono, el correo electrónico, la página web, las redes sociales, la aplicación, si hago un anuncio en prensa, en la revista, una valla, en el autobús, son muchos canales, pero es que para el cliente somos solamente nosotros. Para el cliente solamente seremos Pepe Pérez o Centro Audiológico, Oídos Mágicos y demás. Por lo tanto, nuestro mensaje tiene que ser coherente. El cliente se tiene que dar cuenta que da igual que llame por teléfono, que da igual que te contacte contigo a través del email, que da igual que visite tu sitio web, la respuesta va a ser la misma, va a ser coherente, integrada y la misma. Y que vas a tardar lo mismo en responder un email que en responder una llamada telefónica. Para finalizar y un poco para intentar ahí resumir todo lo que hemos visto, podríamos dividirlo en corto, medio y largo plazo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a corto plazo? Ya el lunes, mañana, inmediatamente. Lo primero que tenemos que hacer es readaptarnos en esta nueva realidad que vivimos. Tenemos que cumplir esas necesidades que los pacientes nos están pidiendo. Tenemos que mostrar esa experiencia segura, intentar que esa experiencia, además de segura, sea agradable y confortable para ellos, y tenemos que realizar esos cambios que son los más fáciles que nosotros podemos implementar. Aquellos cambios que van a ser poco costosos y muy rápidos, muy dinámicos de poder implementar. En el medio plazo tendríamos que empezar a trabajar en esa transformación, tendríamos que empezar a pensar cómo ha transformado la crisis el negocio y qué cambios estructurales se van a dar, cómo podemos trabajar esa omnicanalidad y de qué manera lo vamos a desarrollar. Y en el medio o largo plazo, lo que tenemos que tener claro es identificar en estos meses que vamos a vivir a partir de ahora cuáles son aquellas acciones que han funcionado y prepararnos para nuevos escenarios que puedan aparecer en el futuro. Lo que tenemos claro es que en este momento vivimos en un entorno que los profesionales, los especialistas denominan VUCA, que es un acrónimo de V, de volátil, porque es un entorno en el que suceden cambios muy rápidos, en el que no hay estabilidad, en que todo está en constante movimiento. La U de inciertos, en inglés sería, incierto sería en castellano, por esa falta de información que tenemos, no sabemos bien lo que está pasando, hay muchas informaciones contrapuestas, nos sentimos un poco desinformados y en este momento y de esta manera es muy difícil poder entender qué nos está pasando y sobre todo es muy difícil poder proyectar al futuro qué es lo que tenemos que hacer para mantener nuestro negocio en funcionamiento. Además, es un entorno complejo, la C de VUCA, complejo. ¿Por qué? Porque intervienen multitud de variables, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. Entonces, influyen muchísimas variables que hacen muy, muy complicado poder simplificar los hechos. Y por último, la A de ambiguos. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia con ellos. No podemos, en la época moderna, una pandemia de este tipo, no la hemos vivido y no tenemos esa experiencia de cómo trabajar, saber lo que realmente funciona, lo que no funciona, y ahora más que nunca tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a los cambios y de ser muy ágiles y muy dinámicos con todos ellos, ¿no? Como diría Albert Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad y bueno, por eso estamos aquí. Quería daros las gracias por vuestro interés, por haber estado aquí conmigo compartiendo este ratito y me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchas gracias. Hola Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, quizá
quizá ocurra algo. Y algo que he podido comprobar muchas veces desde mi experiencia, Elena, y es que yo a veces me tengo que colocar el sombrero con la bata y en otras ocasiones me tengo que colocar el sombrero con la corbata. Y esto es por la dualidad que me tocó vivir de tener que ser empresario o autónomo o tener que ser en muchas ocasiones audiólogo o audioprotesista. Esto al final nos convierte en todólogos. En muchas ocasiones, cuando un audiólogo, un fonoaudiólogo, un médico trabaja para una institución, pues entiende que el contable es el contable, que el que se dedica al marketing se dedica al marketing, que el que se dedica a cobrar se dedica a cobrar, que el que está en la recepción está en la recepción, lo cual es cierto. Pero ignorar todo lo que ocurre al alrededor es lo que hace que, como os dije ayer y antes de ayer, y no lo dije yo, sino Kiyosaki, los ricos buscan redes y los pobres buscan empleo. Yo creo que tú acabas de dar una lección magistral sobre que lo que piensa la gente, el un poco hacia el dónde vamos, y yo pues quisiera preguntarte, porque tú estás en España y estás viendo el resurgir de algunos centros, algunos gabinetes. Ahí va una pregunta de mi parte. ¿Tú tienes la percepción de que los centros auditivos están retomando y están volviendo a tener pacientes? Pues mira, te va a parecer mentira, pero ayer estuve hablando con una profesional de Logroño, aquí en España, que me decía, Elena, no te lo vas a creer, dice, pero es que tengo más pacientes ahora que antes. Dice, yo no sé qué está pasando. Ella me comentaba que lo achacaba a que quizás en este momento muchas veces los pacientes prefieren estar cerca de centros más pequeños, como que se sienten más protegidos, más acogidos, con mayor intimidad. Y yo creo que probablemente pueda ser eso, y lo que veíamos en los datos que nos ha mostrado el estudio, en el que no solamente es eso, sino esa cercanía, ¿no? Ese saber que a lo mejor llevas 20 años ahí, que la gente te conoce, que tienes reputación, que llevas ayudando muchos años a la gente con sus problemas de audición, y por eso. Por otro lado, la cosa ciertamente está complicada, pero yo creo que como dicen los chinos, ¿no? Que es un refrán muy típico suyo, que dicen que en toda crisis hay una oportunidad, y es verdad. Las disrupciones más importantes, los avances más importantes se han producido siempre después de las grandes crisis. Y es que es que somos seres que buscamos la supervivencia. Por lo tanto, en momentos que son tan traumáticos, tan difíciles, digamos que nos activamos, y ese instinto de supervivencia nos hace buscar soluciones a cosas que parecían inimaginables. Por otro lado, como vemos, después de las crisis salen nuevas necesidades, y aquellos que están un poco alerta y digamos al día, pues están ahí pendientes de poder dar esos cambios que la sociedad necesita. Entonces, como en la vida, Carlos, hay de todo, pero lo afortunado es que también llegan a mis oídos gente que está ahí, ha aprovechado, por ejemplo, estos meses de confinamiento para incluso hacer mejoras en el centro y demás, y que está funcionando. Veremos a ver los datos, porque yo creo que yo soy mucho de datos, ¿no? Soy una persona con una capacidad muy creativa, pero creo firmemente en las evidencias, en los datos, ¿no? Entonces, veremos próximamente, en los próximos meses, qué nos muestran los datos y qué es lo que nos está diciendo el sector que tenemos que hacer. A mí me ha parecido muy brillante, y también por experiencia, cuando he tenido que impartir capacitaciones en ventas, capacitaciones en marketing, capacitaciones en aprovechamiento de recursos, capacitaciones en recuperación de pacientes que a lo mejor se cotizaron pero nunca más regresaron, pacientes que se pierden porque después de haber estado contigo alguien con otras habilidades, quizá en comunicación, acaban llevándose a esos pacientes. Quizá pensamos que esto no nos toca a todos, pero nadie que trabaje en una institución pública está libre de que hoy en día pues, esa institución tenga que reducir personal. Con esto no estoy llamando al pánico, por favor. No. Lo que estoy llamando es precisamente a la creatividad, ¿sí? A la creatividad. No se trata de pasarse toda la vida, como me decía estos días
mi buen amigo Pedro Parra, que está con nosotros, dice, he hecho más cursos ahora que en toda mi vida, ¿sí? Mientras todavía está pues, un poco en cuarentena y en uno de sus centros pues hay otra persona que está allí, pero claro que está excelente el aprovechar también este momento, quizá para entrar en áreas o materias en las que no eras tan excelente, o por lo menos conocer y comprender a quién vas a contratar. Fijaros lo que os estoy diciendo ahora. Conocer y comprender a quién vas a contratar. Yo no soy en absoluto, para nada, el mejor programador de audífonos del planeta, ni lo sueño. Pero conozco, por ejemplo, a Juan Carlos Oleas, que veremos, y él nos dará una de las conferencias después de Joana, que es extraordinario programando. Así que yo recurro al que más sabe, pero tengo que tener una idea de dónde estoy caminando, ¿de acuerdo? No se trata de que seas el crack del marketing, el crack de las ventas, el crack de la organización, pero te voy a decir algo, Elena, público. Me encantaría tenerte siempre en mi retaguardia. Siempre. Muchas gracias. Me encantaría tenerte siempre en mi retaguardia, también atenta y vigilando un poco el camino en el que vamos. Yo tengo una socia en la compañía en República Dominicana que en este sentido también es excelente, tengo que decirlo, excelente, en esta parcela de lo que es la parte específica de gestión, pero en tu caso, pues me encantaría también pues, poder mantener una cierta guía estratégica y creo que todos debemos también poder manejarnos en este camino. Muchas gracias, Elena. Van a ir apareciendo preguntas a lo largo del día. No quisiera que cometiéramos el error de ayer de que se nos alargara 5 horas y cuarto, pero como Vicente nos dijo, en muchas ocasiones uno imparte algo y la gente no se va. Entonces, esto también es excelente. El hecho de no veros físicamente ahora a todos, pues nos provoca esta. Voy a compartir la pantalla un momento, porque a continuación de nosotros vendrá Joana. Joana, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Bien. Joana, permíteme 2 minutos porque voy a poner en pantalla tanto a terminar de presentar a Elena como a ti y a continuación te doy paso. ¿Te parece bien? Vale, vale. ¿Sí? Bien. Voy a intentar compartir la pantalla y a ver cuántos secretos se me salen aquí. Acaba de terminar su presentación la licenciada Elena Guerra, es consultora en negocio, formadora, especialista en marketing del sector audioprotésico, exdirectora de marketing en Belton y en Essilor, y también contribuyó claramente en el desarrollo y lanzamiento en GN en España, Berna, Fontana Vox, Natus Hearing and Balance, Spain y también Conecta. Y también es asesora en Conecta en el Instituto de Audiología Avanzada, conferencista y articulista. Elena, yo sé que también tienes unas capacitaciones que vas a impartir en breve, si te parece, posteriormente, antes de terminar, vamos a también mostrarla. Y yo quisiera, por favor, que vamos a ver si la pantalla decide no darme una mala pasada. Aquí estamos en el foro, sabéis que somos 13 expertos, pero también quiero que, por favor, estéis atentas a esto, ¿verdad? ¡Wow! Pasó el carro, ahí hay sexo gratis. Sexo gratis, sexo gratis. ¿Será esto? ¿Saben lo que provoca eso? Te guste o no te guste lo que estás viendo, te guste o no te guste, la mirada la pones. Y el que no analiza se queda solo con ese titular, ¿cierto? El que no analiza con ese titular seguramente dará pie a chismes, dará pie a muchos comentarios, ¿verdad? Pero el titular, fíjense bien, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Bien, ¿saben lo que quiero decir con esto? Que el que no se expone existe, pero nadie lo sabe. Hay una fórmula muy conocida desde hace años en marketing que se llama AIDA, que es la atención, el interés, el deseo y la acción. Y la acción, para terminar. Si no consigues marcar primero la atención, difícilmente existes para mucha gente, pero tú puedes ser maravilloso y excelente. Esto es lo que Elena también sabe poder ayudar en generar visibilidad. Esto es lo que también veréis en visibilidad con las 3 presentaciones que vamos a tener después a continuación. Y, por favor, quiero que leáis, por favor, esto. Leerlo todos. ¿Lo habéis leído? Bien, pues ¿sabéis lo que estoy pidiendo? Por favor, la selfie. Aquí tenéis mi WhatsApp. Lo voy a repetir en varias ocasiones, enviarme a selfie, porque todavía hay más de 50 personas que quizá no han ido hoy a la peluquería, pero no me importa. Sino hacerosla de espaldas. Pero estáis aquí, estamos aquí, vamos a perdurar también. Quiero presentaros a continuación a la fonoaudióloga, a la licenciada Joana Ramírez. Carlos. Dime.
Perdóname, es que hay unas preguntas para Elena. Oh, por favor. Entonces, voy a... Primero, nos preguntan qué hacer si tu target de pacientes es de mucha edad y pocos recursos y conocimientos de tecnología. Perfecto. Adelante, Elena. A ver, mucha edad es algo habitual que nos solemos encontrar. Lo que sí que os diría es que de alguna manera cuando el paciente ha llegado al gabinete sabe que existen los audífonos, por lo tanto de alguna manera habrá llegado a esa conclusión. Tenemos que mejorar nuestra comunicación, poner información que sea, digamos, muy clara, muy visible, utilizar medios de comunicación en los cuales podamos encontrar a nuestros targets. La red social que tiene una media de edad más elevada es Facebook, por ejemplo. Está funcionando muy bien para campañas con pacientes y luego tenemos que promocionarnos, tenemos que hacernos publicidad y tenemos que explicar de una manera muy básica a través de lo que nosotros llamamos marketing de contenidos, es cómo explicarle a la gente qué es lo que le está pasando, cuál es su problema, intentar explicarle, pues como a un niño pequeño, cuáles son las soluciones y de qué manera le va a ayudar. Y de verdad que no hay que ser demasiado técnico. El paciente cuando entra en un gabinete no quiere comprar un audífono determinado con unas características determinadas. Él lo que quiere es volver a escuchar, poder volver a oír, y eso es lo que necesita que pase, ¿no? Entonces, no hay que ser excesivamente técnico porque no te va a entender, va a desconectar en el momento que sea técnico, pero sí empieza a trabajar esos canales para que una vez que llegue a tu centro ya haya tenido un poco conocimiento de lo que es el audífono, cómo funciona, por qué una persona puede tener problemas auditivos, porque es algo súper normal, porque no significa que se esté yendo, digamos, ese estereotipo a persona de la tercera edad, ¿no? Y en cuanto a los pocos recursos, bueno, lo que te diría es que afortunadamente hoy en día existen muchas gamas de audífono con muchos niveles de precio. Tenemos un precio de nivel de entrada que es, digamos, más accesible. Sí que es cierto que los audífonos no son productos baratos, eso es, digamos, claro, o de un precio más bajo, pero lo que podemos hacer es ayudarle por medio de la financiación, intentar dotarles medidas, pues llegar a lo mejor a un acuerdo con un banco en el que pueda financiar la compra del audífono y pagarla en cómodos plazos. Y bueno, pues este tipo de cosas, facilitarle ese precio, esa adquisición de producto. Porque hay veces que el precio es una objeción, pero otras veces es que es una realidad. O sea, otras veces no es que el cliente lo quiera utilizar para irse sin comprar, sino que realmente lo quiere comprar, pero no sabe cómo, no llega a cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues llega a algún acuerdo con una entidad bancaria y mira a ver si de alguna manera puedes hacer esos pagos más cómodos y más accesibles para él. Espero haberte respondido. También quisiera aportar algo, porque un poquito sé sobre esto. Si los pacientes son muy mayores, todos tienen familia, todos tienen entorno, todos tienen alguien próximo. Y hay muchas estrategias hoy en día digitales precisamente para poder llegar a las personas que están cerca de nuestro paciente potencial. Hay 4 tipos de cliente y uno de ellos se llama el inactivo pasivo. El inactivo pasivo, que es aquel que tiene más de 75 años, Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, por favor, porque ¿sí? ¿Se me está viendo? Por favor, tengo que hacer la pregunta. Gracias. El inactivo pasivo es aquel que tiene más de 75 años, pero que es dependiente. Es dependiente totalmente de alguien. Y no siempre de la familia, porque a veces la familia ha muerto, tampoco está. O simplemente se han olvidado de él. A estas personas, la única forma de reacceder a ellos es a través de su entorno. Pero casi siempre tiene alguien que les cuida, llámese enfermero, llámese residencia, llámese familia, obviamente, habitualmente es familia, o llámese pareja. En este caso la pareja tiene también mucha edad, pero en algunos casos es más joven. Toda estrategia, obviamente, tiene que andar orientada en esto. El doctor Mario Laguna, en nuestro anterior fórum, postuló también temas al respecto, y os invito a entrar en la plataforma Cursos de Audiología y poder ver la charla que nos dio el doctor Mario Laguna. Y prometemos también añadir más contenido. ¿Quieres añadir algo más, Elena? Nada, he visto que en algún momento se me ha olvidado poner cómo poder contactar conmigo. Bueno, ya lo había comentado en el chat, en el que me podéis encontrar en LinkedIn, que es la red social que yo trabajo, como
Elena Guerra Yago, y luego, bueno, pues me pongo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener en el correo electrónico eguerra@audiologiainteligente.com, y luego pues mi website es audiologiainteligente.com. Nada más, muchas gracias, Carlos. Elena, Elena. tanto correo como redes, que te pediré que pongas en el chat, ¿sí? Y no la pongas una vez, sino 3 o 4 veces. Y también, perdona, Joana, me han estado pidiendo varios correos de los panelistas anteriores. Vamos a ver si antes de terminar preparamos una diapositiva para ponerla en conjunto. ¿Os parece bien? Estupendo. Gracias. Joana, yo te iba a presentar compartiendo mi pantalla. Es que hay una última pregunta. ¡Oh, adelante! Que si podrías repetir el significado de buca. Sí, buca, lo que quiere decir es la V de buca significa bueno, es un término que se utilizó después de la Guerra Fría, ¿no? Para decir aquellos entornos que eran muy complicados, muy hostiles en los que trabajar, y yo creo que lógicamente hoy en día nos encontramos en un entorno buca multiplicado al infinito. Entonces, digamos que cada letra lo que significa la U de buca, la V baja de buca significa volátil en el que hay muchos cambios, ¿vale? Y que no hay estabilidad, que todo hay un movimiento constante. La U de buca quiere decir incierto, en el que falta información y en el que es muy difícil tomar esas previsiones que tienes que tomar para futuros. La C de buca es complejos, entornos complejos, en los que intervienen muchas variables diferentes y en lo que es muy difícil poder simplificar los hechos, como está pasando ahora mismo. Y por último, la A de buca quiere decir ambiguo, y es porque son entornos en los que, digamos que no hay precedentes, no podemos tirar de precedentes para poder aplicarlos, y que tenemos rápidamente que ir adaptándonos e ir aprendiendo de las situaciones actuales para poder desenvolvernos.